Como podéis ver, he bautizado mi intervención "Las defensoras de derechos humanos omnipresentes o ausentes en los debates sobre los derechos humanos, género y la lucha contra la pobreza". Omnipresentes porque a veces pienso que el objetivo final de la cooperación podría describirse como un mundo en que todos y todas seamos capaces de defender nuestros derechos. Y cuando digo derechos me refiero a todos los derechos, los políticos, civiles, sociales, económicos, culturales, reproductivos, sexuales y los que están por venir. Y a la vez me consta una sorprendente ausencia del término y del concepto de la defensora de los derechos humanos de los documentos conceptuales que tenemos en la cooperación para el desarrollo, española, europea y científica. Bueno, entonces, mi intervención de hoy quiere ser como una invitación para reflexionar sobre esta ausencia y también pensar en estrategias para cambiar ese status quo. Pero quiero empezar con una foto de una defensora de derechos humanos de Colombia. Ella, el 7 de junio de 2011, es decir, el mes pasado, fue asesinada. Se llama Ana Fabricia Córdoba Cabrera. Ana vivía en la ciudad de Medellín como desplazada desde hace casi 10 años y denunciaba los asesinatos cometidos por grupos paramilitares. Además, hacía parte de diferentes procesos organizativos de personas desplazadas y de mujeres en su barrio. Otra foto son las defensoras de justicia para nuestras hijas de México protestando en el Congreso. El 24 de junio, hace 2 semanas, intentaron por segunda vez irrumpir en la Oficina de Justicia para Nuestras Hijas, una organización que investiga y denuncia los casos de feminicidios y desaparición de mujeres en Juárez y Chihuahua. El ataque tuvo lugar horas después de que la coordinadora de la organización denunció públicamente la desaparición forzada de 2 personas a manos del ejército mexicano. Esa foto no es de muy buena calidad, pero la defensora que se ve allí en verde es María Margarita Chuché de Guatemala, aquí reclamando la soberanía alimentaria. El 4 de junio, también el mes pasado, fue asesinada. Ella era lideresa de las comunidades en Guatemala de Tolochic, Alta Verapaz, y se considera que el crimen está directamente relacionado con su búsqueda de justicia tras el desalojo forzado de 4 comunidades en marzo de 2011 en esa zona y su denuncia de las continuas amenazas a las que se enfrentan las comunidades provenientes de las acciones de empresas de seguridad privada. Es duro imaginarse el impacto que tienen estos ataques y muchos otros contra las defensoras. Un impacto intencionado, uno de los mecanismos que se establecen para gestionar el conflicto, para ejercer el control social y el control de las mujeres. El objetivo último de la violencia contra las defensoras es siempre el mismo: es generar terror, miedo y paralizar. Quería empezar con estos casos, no por querer ser sensacionalista, ni mucho menos, pero yo he aprendido de las defensoras con las que he trabajado en los últimos años que la conmemoración de cada uno de los casos es la expresión de reconocimiento y respeto y además fuente de inspiración y fuerza. ¿Quiénes son las defensoras de derechos humanos? A lo mejor a algunas de las que aquí estamos presentes ya les suena mucho la primera definición, que es la definición de las Naciones Unidas, de su declaración del año 98. Las mujeres defensoras son aquellas mujeres que individual o colectivamente y de manera pacífica ejercen su derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Nosotros, en PBI, que llevamos 30 años acompañando a defensoras de derechos humanos, hemos aprendido a añadir una definición más específica. Las mujeres activistas de derechos humanos atacadas por lo que son, es decir, a raíz de su género, además de las mujeres que defienden los derechos de la mujer y que son atacadas en razón de lo que hacen, porque la defensa de los derechos de las mujeres ataca y cuestiona el patriarcado.
Ahora quiero compartir una frase del último informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras, que me llamó mucho la atención. Allí podéis ver que esta señora, la Relatora Especial, tiene el mandato de enviar comunicados y cartas a los gobiernos siempre cuando haya una situación de riesgo. Entonces ella aquí dice que entre todos los comunicados que ella ha enviado a los gobiernos entre 2004 y 2009, solo una tercera parte se referían a defensoras y otras activistas dedicadas a promover los derechos de la mujer. Asimismo, las organizaciones de derechos humanos que tienen algún mecanismo de protección para personas defensoras siempre dicen que les llegan menos casos sobre mujeres que sobre hombres. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿y eso a qué se debe? ¿Hay solo una tercera parte, bueno, en comparación con la parte de los hombres, de personas que defienden sus derechos humanos? Pues no pensamos que sea así, sino que uno de los desafíos principales que tenemos cuando hablamos de derechos humanos, género y la lucha contra la pobreza es que muchísimas defensoras, mujeres que son activas en la defensa de los derechos, no son reconocidas como defensoras. Y por eso tampoco pueden acceder a recursos mínimos de protección y apoyo, porque no se les reconoce. Y no solo no se les reconoce, sino también a la vez sufren de campañas de criminalización, desprestigio, descalificación, que siempre es una base en que se les pueden violar sus derechos sin costes políticos y sin mucha reacción de la comunidad internacional. Por eso, yo hoy quiero hacer un llamado, porque pienso que la cooperación para el desarrollo podría tener una importante labor, un importante papel para cambiar esta situación. Creo que la cooperación para el desarrollo debería reconocer a las defensoras como agentes de cambio y transformación social que contribuyen al desarrollo de forma esencial y única. Debería visibilizar y formular los nexos entre la protección de las defensoras y la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad desde las intervenciones de la cooperación. Esto, quiero intentar a concretar esta propuesta un poco más. ¿Cómo se podría hacer esta labor de reconocimiento? Creo que a nivel de programas se debería, todas que trabajamos con socias locales, con organizaciones en el sur global, deberíamos intentar de alguna forma dar a conocer el marco conceptual de la defensora de derechos humanos como opción, identidad y o herramienta útil. O sea, siempre cuando trabajamos con ellas, simplemente divulgar la información que existe, esa figura jurídica reconocida a nivel de Naciones Unidas, e intentar explicar, sin querer imponer a nadie, que se ponga un sello de yo soy defensora de derechos humanos, pero sí presentarlo como una herramienta útil. En ese sentido, por el tema ese de poner sello o no, pues quisiera citar una experiencia de Mesoamérica, donde existe una mesa de defensoras de derechos humanos sobre ese tema que refleja bastante bien nuestra experiencia. Existe una identificación como defensoras de derechos humanos, pero no todas nos definimos o nombramos con este término. Ello se debe a diversas razones. Muchas realizamos este trabajo sin un reconocimiento explícito del aporte que hacemos al ejercicio de derechos humanos y sin que se nos reconozca como defensoras. A otras nos preocupa que asumir esa identidad desdibuje o haga invisible otras identidades políticas por las que hemos luchado históricamente, como feministas, lesbianas o transexual. Para otras, nombrarnos como defensoras puede implicar reconocer las definiciones incompletas o en las que no nos sentimos reflejadas, creadas por instituciones frente a las cuales sostenemos fuertes críticas. Otras consideramos que para autonombrarnos como defensoras es necesario conocer este marco conceptual, apropiarnos de él y utilizarlo como un referente para nuestro trabajo. Sin embargo, en cualquier caso, coincidimos
en que la identidad de defensora es una herramienta útil frente a los Estados para denunciar las violaciones e injusticias cometidas y para exigir cambios a favor de las mayorías, sobre todo de las mujeres. Luego, creo que a nivel de programas de cooperación para el desarrollo también deberíamos fortalecer las capacidades de nuestras sociedades locales en documentación y análisis de violaciones de derechos y sus contextos. Porque, por ejemplo, según el equipo de la relatora especial sobre defensores y defensoras, falta cuando, por ejemplo, se presentan casos urgentes, casos de violaciones, falta alguna información básica, nos falta realmente también un análisis de los contextos para poder cambiarlo. Entonces, ese es un punto muy importante. Y luego, por último punto, a nivel de programas, creo que deberíamos fortalecer más las capacidades de incidencia de las sociedades locales y de las mujeres en el sur como defensoras de derechos humanos. Porque si los derechos no tienen sentido sin deberes, es igualmente evidente que no puede haber sujetos con deberes o titulares con deberes, como los llamamos en la cooperación, con obligaciones, sin sujetos capaces de obligar. Las defensoras tienen que ser cada vez capaces de obligar. Entonces ahora no puedo entrar en mucho detalle, pero hay muchos ejemplos de buen trabajo de incidencia. Por ejemplo, la OMCT, la Organización Mundial contra la Tortura, junto con las organizaciones de mujeres en Nicaragua, presentaron un informe alternativo al Comité de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, incluyendo las campañas de desprestigio y la judicialización que en este momento vivían las defensoras de derechos humanos de Nicaragua, que protestaban contra la criminalización del derecho al aborto. Eso fue un éxito muy grande porque al final en las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas sale el término y sale la importancia de las defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido creo que también hay muchas cosas que hacer. Yo creo que también las organizaciones o instituciones implicadas con la cooperación para el desarrollo podríamos implicarnos más a nivel de respuestas urgentes, acciones urgentes. Hay muchas organizaciones que lo hacen: Amnistía, Frontline, Protection International, el Observatorio sobre Defensores y Defensoras que tiene la OMCT y la FIDH. Y yo creo que son acciones que no nos cuestan mucho tiempo, pero que realmente para las defensoras son muy importantes. También creo que podríamos coordinarnos más entre las organizaciones, por ejemplo, del Estado español, que estamos en un dado país, como Colombia, Guatemala, en nuestro trabajo con las embajadas de la Unión Europea, que también son titulares de deberes cara a la protección de defensoras de derechos humanos. También podríamos coordinarnos más en la creación de espacios seguros para las defensoras, porque a veces se dan situaciones en que simplemente tienen que salir, encontrarse con personas de confianza, otras defensoras, y sentirse seguras, ellas y sus familiares, muy a menudo. También está el tema de la reubicación temporal, que siempre es una opción ofrecer en un momento dado de mucha emergencia. También está el tema de la observación de juicios y el apoyo jurídico cuando defensoras enfrentan montajes judiciales a raíz de su trabajo. Y por último, también el apoyo en bienestar, salud y manejo de estrés. Bueno, luego, y el punto en que más quisiera hacer énfasis hoy es el apoyo al reconocimiento de las defensoras de derechos humanos como agentes de cambio y de desarrollo a nivel de las políticas de cooperación. Es, como decía antes, sorprendente, por ejemplo, en el plan director vigente de la Constitución española, la palabra defensor o defensora no sale ninguna vez. En la Estrategia de Género en Desarrollo de 2007 tampoco. Pero yo creo que poco a poco también está cambiando eso. Por ejemplo, en el Plan de Acción para la Implementación de la Resolución 1325, sí que fue introducido el concepto. Y yo creo que es muy importante usar ese término, no hablar solo de activistas o lideresas, sino también del término defensoras, porque es un término reconocido jurídicamente y es muy importante que usemos este y otros. O sea, por eso he puesto que esto se